Cuando estamos así en espera, 2 minutos son muy largos, ¿no? Sí, no sabes qué onda. A ver si ya se cargó mi chicharito ¿Lo conectas a la computadora? Sí, ¿El sí, audífono lo sí. conectas a la No, computadora y escuchas mejor? sí, mucho mejor, sí. Y sabes que ahora me voy a comprar unos que llaman transocios o algo así. No sé si ya los viste. Ah, sí, que se ponen acá arriba, te dejan libre el Sí, oído. están súper buenos. Sí, Están buenos. Ya, ya, ya me metieron el gusanito y ahora pues ya quiero unos de esos porque estos si los traes en la calle, pues no oyes, no ves, ¿no? claro, claro. No, no alcanzas a ver quién está. Sí, los otros puedes Pero, contestar el teléfono. oye, lo que sea. No, los otros como si fuera otra conversación ahí más, Sí, no te distrae, está bastante interesante la tecnología esta. Pero ahora que nosotros estamos entrando con el overall y con tanta cosa, y que ya no te agarras el teléfono para contestar ahí, pues ya, ya nada más contestas, y escuchas a través de ese, no tienes que ponértelo dentro del oído, porque también decimos, es una contaminación para uno ponérselo ahí. sí. Van cambiando las Bueno, cosas. Nacho, son las 8, vamos a empezar. Vamos a iniciar. Bienvenidos a todos los que estén conectados con nosotros. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este jueves de Foro Venoso Mexicano. Quiero empezar, en primer lugar, eh, dando las gracias a Laboratorio Servier, quien está patrocinando esta sesión, y enseguida presentar a nuestro ponente. Nuestro ponente, sin lugar a dudas, es uno de los cirujanos vasculares más importantes de México. Él trabaja en el Hospital 20 de Noviembre, es profesor de cirugía vascular y endovascular de la UNAM, en el Hospital 20 de Noviembre precisamente. Es jefe de cirugía vascular del Hospital Médica Sur y Mayo Clinic Network. Me pasaría mucho tiempo eh, comentándoles acerca del historial de Nacho, una persona muy dedicada y que le encanta su profesión, por eso es que lo hace tan bien. Nacho, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te dejo la pantalla y al auditorio. Muchas gracias, Valente. Muchas gracias a todos mis amigos y compañeros del Foro Venoso Mexicano, que creo que somos muy afortunados en poder seguir trabajando y estar conectado con todos a través de este medio, en esta circunstancia en la que pues es difícil que incluso podamos concentrarnos a veces en otras cosas fuera de lo que tenemos todo el día, que es esta pandemia que estamos sufriendo. Y pues también aprovecho para empezar dando las gracias a Laboratorio Servier, que también ha hecho posible que estemos aquí. Y pues el tema que hoy nos han pedido, y voy a empezar a compartir mi pantalla, a ver si es posible que la vean. Por favor, me dicen si ya la logran ver. Ahí está. Sí, está Sí, bien. ¿verdad? Sí, Bien. Eh, el tema es complicaciones de las varices en los miembros inferiores, pero en realidad no, no es posible hablar solamente de complicaciones en las varices, porque las varices ya de por sí son una complicación. Las varices ya representan una de los estadios de la enfermedad venosa crónica antes de que incluso llegue a ser insuficiencia venosa. De tal forma que creo que debemos de concentrarnos más en las complicaciones que esta enfermedad venosa crónica puede darle al paciente. Y me da mucho gusto que este sea un curso de introducción al manejo del paciente flebológico, porque creo que es un punto muy importante que necesitamos los cirujanos vasculares, los angiólogos, de poder interactuar no solamente
con los médicos de primer contacto, con las enfermeras que están atendiendo a estos pacientes antes de que lleguen con nosotros, pero también con los internistas y con los cardiólogos que en ocasiones atienden al paciente durante mucho tiempo, no nos damos cuenta, pero a veces lo están viendo años antes que nosotros lo podamos ver. Entonces, saber cuál es el punto exacto en donde el médico tiene que hacer una referencia a tiempo con nosotros me parece de vital importancia. Y bueno, quisiera en este momento también disculparme un poco con mis compañeros de la especialidad o los compañeros que son ya angiólogos, porque pues esta plática no intenta ser una plática muy profunda en ese sentido, sino lo que he querido es que todos los que son médicos de primer contacto, ya sean médicos familiares, generales, los que están dedicados a esta parte de la flebología, puedan ver lo que hacemos los especialistas con los casos que son realmente complejos y que necesitan el tratamiento por un especialista en angiología o en cirugía vascular. Les voy a presentar este caso desde un hombre de 66 años con enfermedad venosa crónica de 22 años de evolución nada más. Es un paciente que siempre se había quejado de pesadez, de dolor intermitente y dolor vespertino. Y en realidad el paciente estuvo manejado durante mucho tiempo por médicos de primer contacto a su alrededor o en su comunidad. Y como pueden ustedes notar en la imagen, pues evidentemente este paciente tiene edema, tiene eritema alrededor de las regiones perimalleolares y tiene cambios crónicos en la piel, en el tobillo, que ya van más allá de una dermatitis ocre y que en algunas zonas ya tiene datos de atrofia y de lesiones preulcerativas. De tal forma que este paciente, cuando yo lo interrogué, nunca había recibido una prescripción adecuada para un calcetín o para una media de compresión. Y por el contrario, y les voy a presentar, bueno, aquí ven lo que he resaltado, les voy a presentar sin el afán de exhibir a nadie, pero esta es una receta que el paciente traía, que le había dado su médico de primer contacto, en donde ustedes pueden ver que pues, el paciente recibía desde tratamientos venoactivos diferentes hasta antibióticos de muy amplio espectro para este tipo de padecimiento y además diferentes medicamentos para el dolor y para la inflamación, todos mezclados en una sola receta y pues por desgracia no había otra medida de higiene general que el paciente hubiera recibido. Entonces, tal vez desde el punto de vista farmacológico tenía una prescripción adecuada en algunas cosas, pero faltaban algunas otras. Y como este paciente, pues recibimos muchos así, muchos pacientes que de pronto necesitan la orientación desde la parte inicial, por eso es que me parece vital este tipo de cursos. Y si nosotros revisamos lo que dicen las guías de la Sociedad Americana de Médicos Familiares, pues pueden ustedes ver que hay diferentes guías que ellos toman y adaptan de las guías que tenemos nosotros. Pero lo que me parece muy importante es que igual que lo hacemos nosotros con el nivel de evidencia para cada uno de los puntos que necesitamos nosotros tratar, para ellos el nivel de evidencia de cuándo referir al paciente es un nivel de evidencia bajo, sin embargo, lo toman en cuenta de una forma muy importante y cuando uno lee este tipo de artículos que tienen ellos de, digamos, revisión, se da uno cuenta que el conocimiento que tienen los compañeros es bastante profundo y muy importante. Sin embargo, creo que hace falta esta comunicación entre nosotros con ellos en este tipo de cursos como este. Así que les invito a que revisen este artículo, que es un artículo de revisión. La verdad es que está bastante completo y me parece que tiene los puntos básicos de las recomendaciones que el médico de primer contacto debe tener en este tipo de padecimientos. Estuve viendo las sesiones pasadas en donde mis compañeros que presentaron todo el aspecto epidemiológico y de la fisiopatología lo han hecho de una manera extraordinaria y pues yo no quisiera hacerlo de una manera más profunda porque esto ya ha sido tocado de esta forma. Simplemente lo que quiero es resaltar que todo el proceso de la enfermedad venosa crónica empieza no solamente con una simple dilatación venosa que el paciente tenga porque tenga factores genéticos para que se dilate la vena, como de pronto concebimos o concibe el paciente, sino que esto es consecuencia de una cascada inflamatoria en la que los actores principales al inicio son los leucocitos porque hay una alteración franca del
del endotelio, ya sea porque las fuerzas de rozamiento cambian, ya sea porque el glicocálix también se encuentra alterado, pero de alguna manera esto permite que los leucocitos empiecen a migrar hacia la parte del intersticio y de ahí empieza una cascada de procesos inflamatorios en los cuales algunas de las moléculas proinflamatorias que están viendo ustedes ahí, como el factor de necrosis tumoral, como la interleucina 1, la interleucina 6, son capaces de activar a estos macrófagos para que hagan un cambio fenotípico y se conviertan en macrófagos que van hacia la destrucción o hacia la lisis de diferentes estructuras y proteínas, y con ello, bueno, pues hay cambios no solamente en la pared y en las válvulas venosas, sino también en la piel, cuando ya estos cambios son tan importantes que la hipertensión venosa, como fue bastante bien explicada en las sesiones previas, pues se da. Y aquí, pues simplemente para remarcar que para que una vena que está ya inmersa en un proceso inflamatorio se convierta en una varice, pues necesita que haya diferentes factores. A esto vienen factores hemodinámicos, por eso es que no todas las venas ni todas las piernas forman varices. También hay factores de hipoxia y esto se da básicamente por las alteraciones hemodinámicas que se están presentando en la pierna, y hay cambios fenotípicos de muchas de las células que están interactuando en ese momento y que gracias a todas estas moléculas proinflamatorias que están en la matriz extracelular, pues hacen que se puedan llevar a cabo estos procesos de alteración o de lisis, tanto de proteínas como de otro tipo de estructuras a nivel celular y a nivel extracelular. De tal forma que es un proceso multifactorial antes de que una vena se convierta en una varice. Nosotros clásicamente hemos adoptado esta clasificación del SEAP, que seguramente todos conocen y que también revisaron en las sesiones previas, en donde nosotros tratamos de hacer una fotografía de cuál es el estadio actual del paciente. Y algo que me parece muy importante es que logremos nosotros identificar realmente cuál es la verdadera utilidad de esta clasificación, y que nosotros podamos de alguna manera saber que tiene muchas virtudes, muchos beneficios para poder nosotros clasificar y tratar adecuadamente al paciente, pero tiene grandes limitantes desde el punto de vista, digamos, de pronóstico. ¿Por qué? Pues porque la clasificación es estática, no es una clasificación que permita evaluar al paciente desde el punto de vista evolutivo. Casi es como si fuera un TNM de los oncólogos con el cual clasifican al paciente. Sin embargo, esa clasificación tiene otros factores que permiten ponerle pronóstico al paciente. En esta clasificación, por desgracia, todavía no. Sin embargo, algunas otras, como el score de severidad venosa, podrían darnos datos que son de relativa importancia para nosotros. Mis compañeros también la han tocado, pero quisiera yo simplemente identificar que esta clasificación es muy importante para que el médico que vea al paciente con enfermedad venosa crónica sepa que tiene en la mano una gran caja de herramientas para poder identificar no solo el proceso agudo que tiene en este momento, sino probablemente de dónde viene ese proceso. Y esto es lo que nos permite hacer un estudio sistemático de la enfermedad venosa gracias a esta clasificación. Como ya lo vieron también en las sesiones previas, pues la clasificación va de las siglas de C de la parte clínica, que va desde el 0, donde no hay signos, pero ya hay síntomas del paciente, hasta una clase 6, en donde ya hay cambios dérmicos completos con pérdida de continuidad de la piel y una úlcera. Y en realidad, pues del 0 hacia el 6 vamos pasando por diferentes procesos como la telangiectasia, las venas reticulares, las venas varicosas como tal, el proceso del edema o la retención de líquido secundario a esta enfermedad venosa, y también clasificarlo de acuerdo a la probable etiología. Y de aquí es la importancia de que esta clasificación nos dé suficiente información para poder hacer el tratamiento adecuado del paciente. La anatomía en esta clasificación es muy compleja porque obviamente había que memorizarla de acuerdo al nombre de la vena, al sector, si era profundo, superficial, comunicantes, perforantes, y después ponerle un número. Y por último, la P, para saber desde el punto de vista de fisiopatología si era por obstrucción, reflujo o una combinación de ambos procesos, y que en realidad pues esto se ocupa básicamente para fines de investigación, pero es útil de pronto en el expediente tenerlo. Digamos que el resultado de esto es que la incompetencia valvular que resulta de este proceso de enfermedad venosa crónica
hace que el paciente tenga lo que conocemos como hipertensión venosa, y que esto es algo que tienen los pacientes incluso en fases asintomáticas, en donde desde el punto de vista hemodinámico ya logramos ver cambios en el ultrasonido y que han sido reportados en estudios poblacionales y que nos permiten saber que hay pacientes que ya tienen cambios, y esto no solamente en el diámetro, sino también incluso en la destrucción valvular y en el grosor de la pared de la vena. Hemos nosotros estudiado esta parte del grosor de la vena, incluso publicamos un artículo en conjunto con el doctor Raffetto y el doctor Nicola Bropoulos en el Journal Vascular Surgery, en donde se ha demostrado que ya hay cambios de acuerdo a la edad y de acuerdo a si el paciente tiene algún tipo de reflujo axial o solamente troncular. De tal forma que, bueno, pues hay pacientes, como pueden ustedes ver aquí en estas gráficas de ultrasonido, que hay pacientes que logran tener un reflujo completo desde el punto de vista de criterios para el reflujo en el segmento de venas superficiales, y algunos otros que tienen el reflujo, pero que siguen siendo asintomáticos, como el estudio este que se publicó en Alemania, el BOCUM 1 y 2, han reportado que este reflujo inicia en la adolescencia, con lo cual sabemos que este es un proceso crónico y un proceso evolutivo que difícilmente puede solamente asociarse a una cuestión hormonal o a una cuestión, digamos, laboral en aquellos pacientes que están mucho tiempo de pie o en alguna posición en específico. Como ustedes podrán ver, hay desde telangiectasias, que son venas muy pequeñas, que están por abajo de los 3 milímetros de diámetro y que están distribuidas en diferentes regiones de la pierna, venas reticulares que son subdérmicas y que estas pueden aparecer de diferentes formas, como ya lo vieron en las sesiones previas. Pero también tenemos las venas tronculares, que casi siempre derivan hacia un sistema venoso superficial mayor, como puede ser de la vena safena mayor o menor, o en ocasiones hacia una vena perforante. Algunas son bastante atípicas y tienen características de esta forma cuando están asociadas a otras patologías, como también enfermedad venosa pélvica, por ejemplo, o recurrencia de varices. Y esta, que en la clasificación del CEAP, que fue propuesta desde el 96 y que tuvo su revisión en el 2004, pues aparece como la corona flebectásica, pero de esta vamos a hablar más adelante. Y el edema, que por supuesto es componente indispensable para el diagnóstico de la enfermedad venosa crónica, que tiene que ver desde el punto de vista fisiopatológico con cómo está la hipertensión venosa en el paciente. Y de ahí hacia adelante, lo que conocemos ya como insuficiencia venosa, en la cual pues hay cambios tróficos en la piel que van desde simplemente dermatitis, manchas ocre y depósitos de hemosiderina que ya van acompañados de un proceso inflamatorio mucho mayor y dan lugar a lo que llamamos lipodermatoesclerosis, en el cual el paciente pues no solamente tiene estos cambios iniciales, sino que también puede incluso tener procesos preulcerativos importantes en las regiones más distales de la pierna, cerca del tobillo. Y de aquí, bueno, pues obviamente todas estas lesiones y microlesiones, como es la atrofia blanca, que cuando uno la ve con detenimiento, pues sabe que ha habido procesos microulcerativos repetidos, o la C5, que es ya una úlcera cicatrizada, y la C6, que son úlceras todavía activas y que tienen un componente hemodinámico importante, por lo cual, bueno, pues en ocasiones no tienen un cierre como uno quisiera, y que son úlceras de características muy típicas como estas, casi siempre por delante del malleolo interno o del malleolo externo, en caso de que tengan algún compromiso con venas perforantes o de la vena safena menor, y también tienen un borde muy regular y están rodeadas de una coloración ocre que está dada por la hemosiderina, o algunas que están sobreinfectadas o incluso solamente contaminadas, que pueden dar este aspecto de celulitis y eczema alrededor o encima y costras de este tipo o escaras mielicéricas. Pero lo que tenemos hoy en día es que este año hubo una gran revisión, o más bien se publicó una revisión que ha venido trabajando desde hace un par de años en el Journal Vascular Surgery de la parte venosa y linfática, de enfermedades venosas y linfáticas, y en la cual esta revisión hace grandes cambios que me parece a mí muy importantes y que eran necesarios. Para empezar, como ustedes pueden ver aquí, ya aparece una letra R en donde tenemos la clasificación en el estadio C2, que solamente era para venas varicosas. Y esto es muy importante porque cada vez vemos más pacientes con
con venas recurrentes y antes no teníamos la forma de cómo incluirlos en la clasificación y poder hacer, digamos, desde el punto de vista de investigación, una clasificación adecuada para que fueran incluidos también, pero sobre todo para que podamos decidir qué tipo de tratamiento requiere este paciente. Pero cuando ven el C3 se queda solamente con el edema más todo lo anterior que tienen ustedes aquí y nos está faltando la corona flebectásica porque estas venitas que se veían en el tobillo y que parecían ser una extensión más de las venas de la parte de la pierna. No es así, es una verdadera progresión de la enfermedad y por eso es que el comité lo ha evaluado de tal forma que lo han puesto en el estadio C4C, de tal manera que ya es considerado una lesión grave asociada probablemente a una posible ulceración en el futuro. Y esto es importante porque si vemos la prevalencia de pacientes que tienen corona flebectásica hoy en día, son muchos, de tal manera que hoy estos pacientes ya son clasificados en el estadio C4, que también significa que van a requerir tratamientos mucho más avanzados y no solamente probablemente tratamientos médicos. La C5 sigue igual, la C6 ha cambiado también a C6 recurrente. Y esto es importante porque muchos de nuestros pacientes, como bien sabemos, cicatrizan, pero después vuelven otra vez a abrirse estas úlceras y de tal forma que esto nos permite poder tener otra opción de tratamiento. Les pongo aquí una imagen de una paciente que fue operada, como ustedes pueden ver, de exclusivamente flebectomías en 1995 y que desde el punto de vista fisiopatológico, ella no tenía una hipertensión venosa y varices porque tuviera incompetencia de la vena safena menor o mayor, sino porque tiene lo que llamamos varices o venas del hueco popliteo, que son varices que van directamente a la vena poplitea y que, como ustedes pueden ver aquí, recurren de una manera dramática y constante. Y hasta que no se hace una ligadura de esta zona o se hace una escleroterapia con espuma de estas venas, no deja de recurrir el paciente. Aquí les pongo otro caso más en donde esta paciente llegó en este año con esta úlcera, con un dolor prácticamente 10 de 10 en la escala análoga del dolor. Como pueden ver, está con celulitis periférica, es una pierna que está francamente en sufrimiento. Y bueno, su cirujano hace 18 años le había hecho safenectomía. Curiosamente, ese cirujano había sido yo. Y entonces ahora la paciente llegó pues prácticamente a reclamarme que por qué tenía nuevamente un proceso de varices asociadas en esta zona. Y bueno, lo que detectamos es que había algunos perforantes que estaban en esta zona y más arriba. Hicimos escleroterapia de forma secuencial y logramos que también a través de la compresión elástica, los fármacos venoactivos, la escleroterapia, lograr a la paciente cicatrizar y mejorar sobre todo lo que más le preocupaba, el dolor. Pero vean cómo este tipo de esquemas de mapas hemodinámicos nos permiten identificar perfectamente bien de dónde viene el proceso y qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista del tratamiento médico. Y bueno, esta zona que llamamos ahora de hipertensión venosa o corona flebectásica del tobillo, casi siempre está dada por una vena que se llama vena accesoria posterior. Es una vena que tiene pocas válvulas y que al momento de que estas válvulas sufren porque la vena safena mayor o perforantes están con mayor presión, esta vena transmite de una manera más rápida la presión hacia abajo, la hipertensión, y de esta manera se abre fácilmente esta red de venas alrededor del malleolo, con lo cual se forma la corona flebectásica de una manera rápida y esto está asociado pues obviamente casi siempre a un reflujo de la vena safena mayor. Aquí les pongo el diagrama hemodinámico de cómo la corona flebectásica tiene este tipo de fenómeno fisiopatológico y cómo al momento que nosotros interrogamos a la vena con el efecto color, pues vemos que hay una inversión al momento de que el paciente hace una dorsiflexión del primer dedo del pie. Y otro caso más en donde ustedes pueden ver con termografía digital cómo estamos viendo que esta misma vena accesoria posterior tiene incluso algunos paquetes variciales importantes, conexiones con la vena tibial posterior y después aquí su conexión hacia la vena safena mayor más arriba, pero el efecto grave de esta vena accesoria posterior en realidad es que forma esta corona flebectásica que hoy en día sabemos que no es tan inocua como se pensaba. En cuanto a la parte de la de etiopatology en inglés,
pues hay una variante también, si es intravenosa o extravenosa esta etiología de la enfermedad venosa. Y les pongo un ejemplo aquí, una paciente de 52 años que ha sido tratada en mi hospital desde prácticamente el año 2000. Yo la conocí cuando era residente. Estas eran más o menos las lesiones que tenía al principio y era una paciente con úlceras recurrentes. La estudiamos como en aquella época lo hacíamos y en realidad vimos que tenía reflujo de la vena safena mayor, luego de la menor, luego de las perforantes y le hicimos todo lo que se imaginan, ablaciones de perforantes, y encontramos que pues cada vez que le hacíamos algo mejoraba parcialmente y después volvía nuevamente a recurrir. Y aquí les pongo más o menos lo que encontramos en esta última revisión que le hicimos a finales del año pasado, en donde la vena ilíaca común y la vena ilíaca externa estaban completamente ocluidas. Y esto es algo interesante porque antes, y me refiero como culpable también, era difícil que volteáramos a ver por ultrasonido las venas ilíacas y mucho menos por una angiotomografía o por una flebografía. No era lo común que estuviéramos haciendo flebografías a todos estos pacientes. Y cuando decidimos adoptar el ultrasonido como el estudio estándar o el gold standard, pues en realidad dejamos de ver mucho el segmento ilíaco. Y entonces, bueno, pues obviamente esta paciente tenía un síndrome postrombótico y como pueden ustedes ver aquí, tenía una gran red venosa ya varicosa y que tenía permeabilidad completa de la vena femoral, pero una gran cantidad de colaterales que se iban a través de estas venas obturatrices y pudendas y que tenían un drenaje de flujo a través de la vena ovárica y de aquí a la vena renal izquierda y hasta la cava inferior. Parecería, y digo también si me lo ponen de examen, podría ser una vena cava doble, pero en realidad es una vena ovárica con una gran cantidad de varices periuterinas, pélvicas, que drenan hacia la vena ilíaca interna del lado derecho y de ahí hacia la vena cava inferior, y también con una colateral suprapúbica o un bypass suprapúbico fisiológico. Cuando vemos más adentro, estamos viendo que las venas tibiales posteriores y anteriores están perfectamente bien y que lo único que tenemos pues es esta obstrucción. Así que lo que hicimos pues fue tratar de aliviar esta obstrucción desde la región de la ingle hasta la bifurcación de la vena ilíaca. Aquí unas imágenes en corte sagital para que vean ustedes esta gran cantidad de varices pélvicas que no son varices por reflujo. Bueno, al menos ya lo sabemos nosotros ahora, pero lo que hicimos fue primero hacer una flebografía desde el cuello por la vena yugular interna, metemos un catéter Headhunter, después una guía y hacemos una flebografía para acto seguido saber si tenemos reflujo o no. Y como ustedes pueden ver, hay reflujo, pero el reflujo es parcial y solamente es un reflujo que permite que esta colateralidad se vaya hacia el lado derecho, pero no es un reflujo amplio como nosotros hubiéramos pensado y en realidad cuando lo hacemos desde la vena renal no hay reflujo como tal, ni había pinzamiento de la vena renal, de tal forma que pues lo que hicimos enseguida fue tratar de recanalizar con diferentes guías, catéteres, balones, estas venas ilíacas externa y común, y como pueden ustedes ver aquí con catéteres de soporte, lo logramos de tal manera que regresa uno o entra uno nuevamente a la vena cava inferior y hace predilataciones para estar tratando de recanalizar la vena ilíaca externa y la vena ilíaca común. Aquí vemos perfectamente toda la colateralidad que había porque esta zona de la bifurcación de la vena femoral estaba totalmente obstruida. Hicimos un ultrasonido intravascular en donde ustedes pueden ver en un momento acá cómo está completamente cerrada la vena ilíaca común y la vena ilíaca externa por esta trombosis que debe haber tenido la paciente. Aquí se ve luego la cicatriz y la fibrosis totalmente cerrada. Y bueno, pues no está exento esto de que pueda romperse la vena durante las predilataciones. Casi siempre tenemos un balón, un stent recubierto para que podamos estar seguros de que al momento de hacer estas predilataciones no se rompa la vena. Colocamos un stent, un word stent en ese caso, en esa zona, un par de stents y fuimos viendo que había ya una mejoría del flujo conforme lo íbamos haciendo. Posteriormente fuimos haciendo angioplastías en la parte más inferior para ver si lográbamos que el inflow, o sea, la parte de entrada de la sangre hacia el stent, fuera adecuado. Y podemos ver cómo ya mejora después de hacer varios intentos,
total, aquí podemos ver cómo la fibrosis se logra abrir de pronto ya con el balón y el stent, pues como ustedes pueden ver, está por debajo del ligamento inguinal. Sin embargo, es un stent que tiene probada su eficiencia y la durabilidad y que difícilmente se va a fracturar de acuerdo a los estudios que están publicados. Si vean ya al final cómo tenemos un gran flujo, hay ausencia total de colaterales, lo cual es el signo más importante de que se ha aliviado esta obstrucción. Y por supuesto que desde el punto de vista intravascular, el ultrasonido nos habla de que ya hay una luz, aquí es la vena cava inferior, la vena ilíaca común del lado izquierdo y el stent que está ya totalmente permeable y la fibrosis que queda alrededor del stent, pero el stent está totalmente funcional y está incluso ahí viéndose el flujo dentro del stent. Ahí ya estamos en la región de la ingle. Y pues al final de haber tenido estas colaterales, la paciente pues ya desaparecen por completo, disminuyó totalmente su dolor, disminuyó el edema que tenía y el proceso de cicatrización en estos 4 meses que ha tenido es bastante mejor. Se ve de una coloración mucho más sana esta región. Ha disminuido la coloración de la mancha hipercrómica que tenía y sobre todo la paciente desde el punto de vista funcional se siente mucho mejor y más adaptada a su vida. Hacemos seguimiento a estos pacientes por ultrasonido. Aquí vemos con el e-flow cómo está el stent permeable y drenando hacia la vena cava de forma completa, la parte del inflow también y medimos con espectro Doppler que las velocidades sean adecuadas para que el stent se mantenga con buena velocidad por dentro y que tengamos este tipo de imagen en donde la arteria queda por arriba, la vena queda por abajo, vamos siguiendo el stent hasta que a nivel de la quinta vértebra lumbar vemos la arteria ilíaca derecha encima de esta zona con el stent dentro de la vena y drenando hacia la vena cava inferior. Otro caso más de lo que llamamos varices atípicas en estos pacientes son estas veces que vemos en la cara lateral y que a veces solamente esclerosamos y que no interrogamos más arriba si la paciente tiene alguna conexión. En este caso, cuando quitamos la pantaleta, nos damos cuenta que la paciente tiene varices que vienen desde las regiones glúteas y con esto lo que hacemos es ir a buscar las conexiones que haya entre la pelvis y los miembros inferiores. Y como sabemos hoy en día, existen diferentes puntos de fuga a través de los cuales este reflujo o incompetencia de las venas pélvicas se transmite a través de la vena glútea superior e inferior a esta región de la parte posterior del muslo hacia lo que podría ser venas de Giacomini y algunas otras venas de la parte lateral. Pero también hay comunicaciones hacia la safena mayor, la femoral, en fin, muchas otras. Lo que hacemos en estos casos es hacer embolización selectiva. Como pueden ustedes ver aquí, nos metemos a la vena glútea superior o glútea inferior, colocamos un coil y lo vamos haciendo secuencialmente de tal manera que vayamos inhibiendo el reflujo de forma gradual hasta que ya, como ven ustedes aquí en esta imagen sagital, ya no tenemos reflujo hacia las venas glúteas superiores e inferiores y después de 3 meses, simplemente con escleroterapia con espuma en estas regiones sin cirugía, la paciente tiene una mejoría no solo clínica, sino también funcional de forma importante. Otro factor más extravenoso, en este caso, alteraciones de la bomba. Y por eso es importante estos cambios en la clasificación de SEAP. Vean esta paciente, totalmente alterada la posición, está en posición de valgo, está totalmente perdido el arco. Pues por supuesto que su enfermedad venosa crónica, su SEAP 4A o B, ya está influenciado por esta alteración de la bomba. No es que sus venas tuvieran un proceso inflamatorio como otros pacientes, sino que la bomba muscular no funcionó como lo vieron en las sesiones previas. Desde el punto de vista de la A, de la anatomía, lo único que cambió es que ahora pues, se les da nombre en lugar de darles número, y esto es algo importante. Y la P realmente no cambió en esta nueva revisión del 2020 de la clasificación SEAP. Pero me pareció importante ponérselas porque creo que nos permite revisar cómo estos pacientes se complican de acuerdo a lo que la clasificación nos permite ir viendo. Si lo resumimos, lo que realmente cambia en la clasificación SEAP este año es que tenemos la corona flebectásica en el 4C ahora, que tenemos la posibilidad de ponerle recurrente a las venas varicosas y a los procesos ulcerativos y que ya también podemos clasificar lo que vimos anteriormente en estos pacientes, causas extravenosas y causas intravenosas. Y bueno, pues obviamente habrá que aprenderse toda la nomenclatura venosa nuevamente y la P no tuvo cambios. Voy a tratar de hacer un poco más, digamos, ilustrativo lo que los angiólogos estamos viendo como complicaciones. Y probablemente la primera complicación es cuando el paciente llega con nosotros y nos dice, tengo dolor. Y uno intenta darle algún medicamento, ya sea fármacos venoactivos o algún otro medicamento analgésico, antiinflamatorio, y el paciente sigue con dolor todavía. De tal manera que esto para nosotros es una verdadera complicación,
sobre todo porque se convierte en un dolor crónico, difícil de tratar y que además está relacionado en muchas ocasiones con cambios en la piel. Esta es una paciente de 77 años que, pues, como ven ahí, refiere un dolor de 2 semanas de 9 de 10. Ella tiene varices de larga evolución, pero un buen día amanece con dolor y el dolor va progresando hasta seguir en las siguientes semanas y este se sigue con cansancio, pesadez, se agrega el edema y de ahí la paciente empieza a bajar su actividad. Si nosotros vemos con detenimiento lo que ha pasado con la paciente y decimos, ¿por qué? Si en 30 años no tuvo este dolor, ¿por qué lo tiene ahora? Si ya bajó su actividad laboral, si está la mayor parte del tiempo sentada, pues vean lo que ha pasado. Si vemos con un aumento la piel, con un dermatoscopio, podemos nosotros ver simplemente con una lupa cómo estas venas telangiectásicas, las venas reticulares y las venas subdérmicas que ya están totalmente tortuosas y sinuosas, tienen manchas alrededor y tienen procesos de microhemorragias. Todas estas microhemorragias nos están hablando de un proceso de inflamación en agudo. Y es por eso que la suma de todos estos procesos hacen que la paciente registre dolor en las piernas. Algo pasó, pero cuando uno ve en la parte del tejido subdérmico, hay venas reticulares importantes, grandes venas tortuosas que nos hablan de hipertensión venosa. Y esto no es otra cosa más que progresión de la enfermedad. Si nosotros hacemos un Doppler y un ultrasonido color, vemos que va a haber reflujo o inversión del color, de tal manera que pues sabemos que esta paciente tiene en realidad un proceso realmente importante en este momento. Lo que hicimos con esta paciente pues, fue darle MPFF durante 15 días, que pudimos haber dado a algún otro venoactivo también, pero escogimos este y vean cómo en 15 días, de acuerdo a la dosis que seleccionamos, la paciente disminuye de forma importante y sustantiva los procesos de hemorragia, los procesos de las manchas que tenía y sobre todo el edema. Y es muy notorio que la paciente tiene una gran mejoría de lo que era el antes, tomado en la misma zona, vean las mismas telangiectasias con estas microhemorragias o petequias que se forman por estos procesos inflamatorios y el después con el tratamiento con el MPFF en ese momento. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Pues que realmente para este tipo de sintomatología, este es en realidad el tipo de tratamiento que los pacientes necesitan. ¿Por qué? Pues porque incluyen todos estos síntomas que los pacientes nos están refiriendo y que en realidad son síntomas que nos permiten a nosotros manejar al paciente de una manera mucho mejor con medicamento antes de que pensemos en tener algún otro tipo de tratamiento. La evidencia ya es fuerte para algunos de estos fármacos venoactivos, en este caso del MPFF es una evidencia 1A, el nivel es fuerte, digamos, que con un nivel de evidencia alto, como para poderlo indicar, no solamente para dolor, sino para todos estos síntomas que los pacientes tienen y que hemos revisado en las clases previas. Por ejemplo, igual, esta es una paciente que tenía un paciente que tenía una gran dilatación de la vena safena mayor, como pueden ustedes ver, de más de 20 milímetros, con un reflujo muy importante y varices tronculares afluentes a esta vena safena mayor. Aquí vemos a nivel de la ingle, la vena safena mayor que tiene un diámetro casi igual que el de la vena femoral. Esta es la arteria femoral y vean en un corte axial cómo se ve la dilatación de la parte más distal de la vena safena mayor en la ingle. 1.93 y 2.4 dependiendo de la zona en donde la medimos. Lo que hacemos con estos pacientes es ya sea o láser o radiofrecuencia dependiendo de muchos factores que no es esta la clase para poder verlo, pero después también hacemos flebectomías, que es un procedimiento que nos gusta hacer asociado cuando tenemos este tipo de varices tan grandes. Vean ustedes esta gran varice que tenía este paciente troncular en esta termografía digital y esta gran cantidad de venas que provocaba, mientras blanco en la termografía caliente, provocaban este proceso inflamatorio tan importante y que después de haber hecho ablación del eje principal, que es la safena mayor, y microflebectomías, el proceso inflamatorio disminuye 10 días después de forma muy importante y en donde, bueno, quedan algunas zonas que van a ir poco a poco disminuyendo. Ya hay evidencia de que este tipo de pacientes con venas grandes también pueden tratarse por vía de ablación. Habitualmente cuando los pacientes tienen más de 16 milímetros de diámetro, pues está más indicado el láser, pero también se puede utilizar radiofrecuencia si la técnica es bien conocida. Y bueno, pues
esta relación que se tiene entre la severidad y el diámetro de la vena es lo que también para nosotros lo consideramos como una complicación. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes terminan teniendo estos diámetros de esta forma. Segundo caso, que también consideramos como complicación, es la trombosis venosa superficial. Y bueno, este es el caso de una paciente que habitualmente estas trombosis venosas superficiales se pueden manejar muy bien solamente con antiinflamatorios, raramente se tienen que dar anticoagulantes y algunos pacientes que tienen la trombosis en venas muy superficiales, pues realmente la pasan muy mal porque estas venas duelen mucho tiempo, se pueden abscedar también y si ustedes ven desde el punto de vista de la termografía, pues hay una gran inflamación. Esta paciente, después de que la tratamos incluso con antibiótico y con un antiinflamatorio, el proceso estaba casi por ya esfacelarse la piel, por lo que decidimos mejor hacer una flebectomía de esta vena accesoria de la safena mayor de forma quirúrgica y después colocamos este tipo de vendoletes y la paciente le fue bastante bien y estaba muy contenta con el tratamiento. Aquí vemos otro caso igual, una paciente que llegó con dolor en la pierna, en la parte posterior de la pantorrilla a urgencias. Vean cómo tenía su corona flebectásica, que hoy sabemos que nos permite hablar de un proceso mucho más avanzado, y que tenía una vena accesoria anterior que llegaba desde la ingle, o más bien que llegaba a la ingle, a través de todo el muslo, cruzando y dando vuelta a la pierna, y que de aquí desaparecía. Pero la paciente refería el dolor en esta parte. En urgencia le tomaron una angiotomografía, una flebotomografía para ver lo que estaba pasando, pensaron que tenía una trombosis venosa profunda, y en realidad, un ultrasonido que aquí les estoy poniendo en donde se ve perfectamente un proceso de trombosis crónico y una recanalización parcial de esas venas y que en la vena safena menor, vean ustedes cómo tiene procesos de trombosis crónica y algunas venas perforantes. Aquí está la unión o safenopoplitea y la extensión del muslo de la vena safena mayor, en donde se ve que el flujo realmente va hacia arriba y que prácticamente no hay flujo o reflujo hacia abajo a la safena menor. Aquí vemos cómo esta pierna estaba prácticamente llena de venas tronculares, muy incompetentes por el proceso y la gran dilatación. Y pues lo que me gusta mostrarles en este tipo de pacientes es cómo las válvulas, aunque estén presentes, ya no funcionan. Por eso es que estas venas tienen un gran reflujo, a diferencia de lo que pasa con una válvula competente que ustedes conocen, que coapta perfectamente al centro y cuando uno comprime la pierna, pues se abre totalmente. Lo que esta paciente tenía, pues era una vena safena mayor competente, pero la accesoria anterior estaba totalmente incompetente, por eso estaba tortuosa y sinuosa, pero había hecho una trombosis de la parte más proximal de esta vena accesoria posterior que llegaba o salía desde la vena safena menor y por eso tenía el dolor. Aquí otras imágenes de cómo aquí el medio de contraste no es captado, pero sí se ve que tiene la recurrencia, vena accesoria anterior totalmente tortuosa. La literatura nos dice que los pacientes que tienen varices o enfermedad venosa crónica tienen más probabilidad de hacer no solo trombosis venosa superficial, sino también trombosis venosa profunda, y esto gracias a que hay cambios hemodinámicos y cambios celulares protrombóticos, no solo en el endotelio, sino también en la parte del endotelio de las válvulas que genera la hipoxia de esta zona y la posibilidad de expresión de moléculas como la S-lectina y la P-selectina que van a agregar más no solamente leucocitos, sino también plaquetas, además de estos procesos de hipoxia a nivel valvular que van a fomentar también la trombosis en estas pacientes. Este caso es el que ya les presenté previamente, simplemente para mostrarles que el proceso de inflamación puede llevar al final a un proceso de trombosis. Y si este reflujo venoso y varices están provocando inflamación, pueden provocar trombosis en algún momento. Un caso más, otra complicación que me parece muy importante es que el paciente tenga varices, pero llegue con dolor pélvico que nadie le dé dar solución. Y estas pacientes tienen este tipo de complicaciones porque está conectado, como ya vimos previamente, el sistema venoso de la pelvis con el de los miembros inferiores. Aquí vemos cómo hay reflujo en la vena safena mayor con inversión y cambio del color, pero cuando vemos en un ultrasonido intracavitario, pues tenemos grandes paquetes varicosos periuterinos y en los anexos, de tal manera que están conectados a través de las venas pudendas y de las venas obturatrices a las venas pélvicas. Y por eso es que si uno solamente trata la pierna y las venas de los miembros inferiores, pues se van a generar varices recurrentes. Por eso la importancia de esta clasificación SEAP nueva, que nos permite identificar este tipo de pacientes y clasificarlos hoy en día mejor para poderles dar el tratamiento adecuado. Incluso vean cómo estas pacientes
uno les pregunta, ¿tienes varices en la región de la ingle o en la vulva? Y dicen que no, pero cuando se hace el ultrasonido se ve que tiene varices en los labios mayores, de tal manera que la hipertensión venosa es bastante, y por eso es que muchas de estas pacientes no solo tienen dolor pélvico, sino también tienen dispareunia y algunas otras infecciones genitales de forma recurrente. Además, bueno, pues tenía una incompetencia y reflujo de la vena intersafena, con lo cual el tratamiento, pues no solo es desde el punto de vista pélvico, sino en los miembros inferiores. Y lo que hacemos con ellas es pues esto, hacemos embolización mediante coils de las venas uterinas en aquellas pacientes que tienen más de 5 o de 6 milímetros de diámetro en las varices pélvicas, para evitar que tengan este patrón de varices pélvicas y que no lleguen a casos tan monstruosos como estos, que son francamente pues ya diagnosticados nada más por la vista. Estas son pacientes mías que yo no pensaba que tenían varices vulvares, y vean cómo tienen varices en las vulvas o en las regiones internas a través de las venas pudendas. Y bueno, pues obviamente si uno le pregunta al paciente si tiene dolor cuando está sentado en las piernas o en la pelvis, si tiene edema, si tiene dolor en los glúteos, si tiene dolor poscoital, o si tiene dolor al orinar o al terminar, o si su periodo menstrual es con dolor, estos pacientes van a calificar para tener insuficiencia venosa pélvica o enfermedad venosa pélvica. Y bueno, algunos fármacos venoactivos como MPFF también han mostrado disminución de este tipo de sintomatología, gracias a que también disminuye el proceso inflamatorio en las venas pélvicas. El caso 4 es una complicación de úlceras complicadas o úlceras recurrentes. Y bueno, aquí les pongo ejemplo de que no solamente son muy prevalentes las úlceras varicosas, sino también que afectan desde el punto de vista económico tremendamente a todas las poblaciones, y que son una carga no solo para el paciente, sino para los sistemas de salud. Y esto es porque pues habitualmente pensamos en una úlcera pequeñita, pero cuando vemos realmente pacientes como estos que tienen procesos ulcerativos grandes, pues el caso se vuelve crónico y muy complejo. Y además algunos de ellos tienen también procesos de tromboflebitis asociados o trombosis venosa superficial asociados a los procesos ulcerativos, con lo cual, bueno, pues es difícil el manejo. A veces, como esta paciente recurría y recurría, no nos habíamos dado cuenta que tenía una osteomelitis de la tibia, y en este caso, pues obviamente hasta que uno no da el tratamiento antibiótico adecuado, las pacientes no mejoran. A algunas les va mejor cuando hacemos compresión inelástica, cuando pueden caminar los pacientes, y a algunos les va mejor con la compresión elástica. Hay pacientes que toleran uno y pacientes que toleran otro tipo de vendaje. Pero lo que sí está demostrado es que no hay evidencia que el tratamiento tópico sea mejor uno que otro. Quiero decir, plata, apósitos coloidales, en fin, todavía no hay una evidencia suficiente, y eso lo dicen las últimas guías. Y bueno, pues aquí les pongo ejemplos de lo que uno hace tratando de que estos pacientes mejoren, tratando de buscar cómo hay algunos factores que pueden epitelizar mucho más rápido que otros, y en ocasiones fármacos como incluso MPFF puede lograrlo. Hoy en día tenemos las guías 2020 del manejo de enfermedades venosas crónicas, teníamos las 2018, pero hoy tenemos las 2020 que salieron recientemente, y estos incluyen los capítulos del 4 que se repite al 9 al 18 que estaban pendientes desde el 2018. Hoy en día ya están descritos, y aquí les pongo algunos ejemplos de lo que les he platicado, que la compresión es adecuada siempre y cuando sea multicapa, y que la cirugía en los pacientes con úlceras es adecuada también con la compresión, pero sobre todo hay una gran evidencia hoy con el EBRA trial, en el cual cuando se hace ablación en etapa temprana, los pacientes cicatrizan las úlceras mucho más rápido. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay otros factores inflamatorios y factores inmunológicos como la hemosiderina, que desde 2010 ya fue descrita por Alberto Callati como esta hemosiderina está alrededor del proceso ulcerativo y produce una inflamación crónica que hace que las úlceras no cicatricen. Y bueno, pues lo vemos como los procesos de hemosiderina son más frecuentes desde el estadio 4B. Hoy sabemos que hay un estadio más avanzado que también tiene disposición de hemosiderina, que es la corona flebectásica. Y bueno, este hierro iónico que está en la hemosiderina y tiene un impacto importante en la disrupción de la matriz extracelular y en la generación de radicales libres y la activación de metaloproteinasas, con lo cual se altera nuevamente este balance y se va hacia el proceso inflamatorio y de destrucción. Y bueno, pues obviamente hay medicamentos como el MPFF que ha tenido, entre otros también, una buena digamos, selección en estas guías, porque tiene una evidencia fuerte para ayudar como adyuvante en el tratamiento de las úlceras de origen venoso. Y en el caso 5 les pongo una complicación, que le demos celulitis, que me parece importante no solo por el tratamiento, y aquí pueden ver la gran obesidad que tiene la paciente, que ya de por sí el tratamiento de la enfermedad venosa es difícil, con ella es recurrente el edema y el eritema, pero además es importante diferenciarlo de otro tipo de procesos, como podría ser una erisipela, pero cuando vemos el ultrasonido vemos cómo hay esta gran cantidad de líquido asociado
a grandes diámetros en las varices y en las venas safenas, pero hay que diferenciarlo del linfedema. Esta es una paciente mía con linfedema que tiene todas las características clínicas, pero no tiene insuficiencia venosa, o del flebolinfedema, que es todavía más complejo, pero que tiene que estar asociado a estas manchas hipercrómicas y al hipodermatoesclerosis, y que realmente es un proceso mucho más complicado, pero que responden muy bien a la compresión neumática y que en algunos otros casos también al drenaje linfático manual, profundo y superficial. En algunos pacientes con este tipo de procedimientos hemos hecho valvuloplastías, y aquí, aunque no es la plática para esto, les pongo los ejemplos de cómo lo estudiamos estos pacientes, hacemos flebografías para ver el reflujo, cuántas válvulas están incompetentes, y hacemos este tipo de reconstrucciones valvulares. Lo hemos hecho en pocos pacientes, no más de 10, pero en realidad creo que es una técnica que uno la estudia bien y aprende. Yo la aprendí con el doctor Scalmaletti. Pues uno puede tener no solamente la certificación, sino puede uno estar ayudando al paciente a tener este tipo de evolución mucho más satisfactoria. Y por último, les pongo una complicación que pues es muy aparatosa para el paciente, para el médico, para los familiares, que es el sangrado varicial. Y bueno, parece mentira, pero les pongo porque el paciente llegó chocado al hospital por esta pequeña varice que está aquí en la pierna, y el paciente realmente tuvo que acceder a urgencias, pero esto habla de que hay un eje, un reflujo axial completo que hace que la hipertensión sea tal que incluso siendo así de insignificante este punto varicial en el tobillo, hace que el paciente pueda tener un proceso importante. Y para concluir, pues la enfermedad venosa crónica para mí, y creo que para mucha gente, es la enfermedad vascular más prevalente en el mundo, no solamente en México. Las complicaciones derivadas de estas varices pueden ser múltiples y causar problemas serios de salud. Cada complicación se debe evaluar individualmente para dar una solución, y gracias a que esta clasificación SEAP hoy en día nos la da y las nuevas guías nos permiten también hacerlo, creo que la referencia a tiempo va a ayudar mucho, y si esto podemos lograr un vínculo entre los médicos de primer contacto y otros especialistas, va a hacer que los pacientes tengan pues mucho mejor evolución a largo plazo. Y bueno, pues si hubiera tiempo y alguna pregunta, estaría gustoso de poderla contestar. Muchas gracias. Creo que no te oímos, Valente. Estaba en mute. Digo que felicidades por la presentación, muy completa. Y sí, tenemos algunas preguntas que quiero empezar para aprovechar un poco el tiempo. Esta pregunta dice, ¿qué pasa si una paciente por trauma o herida cortante de la safena mayor se pierde? ¿Qué complicación se esperaría si se lesiona la safena? Yo creo que es una pregunta Interesante. interesante. Sí. ¿Qué opinas? Pues mira, la safena es una vena que representa aproximadamente el 5 al 8% de todo el drenaje venoso de la extremidad inferior. Entonces, desde el punto de vista del volumen que va a tener la pérdida de esta vena es mínimo, y se compensa por otras vías, por la safena menor, por las vías colaterales posteriores y por las venas profundas. Pero la pregunta es interesante porque pues es una vena que ocupamos para los puentes coronarios, por ejemplo, la quitamos por completo, pero también es frecuente que en trauma esta vena se tenga que ligar o retirar. Y bueno, pues yo creo que la respuesta correcta es, se puede ligar, se puede quitar, se puede prescindir de la safena, por fortuna, y en realidad las consecuencias son mínimas. Yo creo que es una vena, para los vasculares, creo que es una vena muy noble que nos permite a nosotros hacer muchas cosas con ella. Sí, y es bien frecuente que nos pregunten los familiares o los mismos pacientes, dicen, fíjese que tenemos que, cuando se hacía la extracción de la safena, tenemos que quemar la safena, desconectar la safena. Dice, oiga, pero es una vena muy importante. No alcanzan a entender que realmente no es una vena importante, que el sistema superficial podemos prescindir de la safena mayor y la safena menor sin afectar el drenaje el drenaje normal venoso de la extremidad. La otra pregunta que es frecuente que te están haciendo, Nacho, es, dentro de tu experiencia, ¿cuál es la complicación más frecuente que ves en pacientes con varices? La más frecuente yo creo que son las úlceras, porque como vascular o como angiólogo, pues nos llegan los casos que ya son un poco más avanzados. En realidad, yo creo que pues
nosotros no podríamos decir que en nuestra consulta las úlceras son ese 1.5-2% que a nivel poblacional se refiere en cuanto a las frecuencias. Para nosotros sí las úlceras son más frecuentes y sobre todo creo que eso asociado a procesos de sobrepeso y de celulitis es probablemente lo que más frecuentemente vemos como complicación. Por fortuna la trombosis no lo es tanto y los sangrados tampoco, pero creo que la mayor parte coincidirá conmigo que las úlceras son lo que más problema nos da. Otra de las preguntas también, la relación que hay entre varices con un paciente que tiene trombosis. Es decir, un paciente que tiene varices previamente y presenta trombosis. ¿Cómo se debe de manejar este paciente? Sé que es una pregunta para hablar otra media hora, pero en general, siento que la idea o la pregunta está de qué debes de manejar primero, lógicamente. Bueno, la vía principal de la pierna es el sistema venoso profundo, entonces me parece que nuestro objetivo siempre debe de ser que el sistema venoso profundo quede lo más limpio, permeable posible, que podamos tratar de permitir un flujo adecuado hacia la parte superior. Y lo vimos con el ejemplo de esta paciente que pues tuvimos durante muchos años con procesos similares a varices y a reflujos, digamos, segmentarios, y que pues lo que tenía era un proceso obstructivo, ¿no? Que ya era crónico, pero también tenemos muchos pacientes que tienen procesos trombóticos en agudo. Claro que lo de trombosis crónica no debemos utilizarlo porque lo que tenemos, como hemos visto, pues es fibrosis, ya no tenemos un trombo como tal, sino tenemos un proceso de cicatrización dentro de la vena. Pero creo yo que ese debe ser nuestro objetivo, ¿no? En realidad. Sí. Otra pregunta también que se repite varias veces es, ¿qué complicaciones se pueden generar por el uso inadecuado de medias de compresión? Es decir, sabemos que las medias de compresión están indicadas especialmente en pacientes con úlceras, de la misma forma con enfermedad venosa crónica. Sin embargo, tienen también sus indicaciones. La pregunta en concreto es, ¿qué complicaciones puede generar si tú le pones o le indicas una media de compresión en forma inadecuada a un paciente? Pues la verdad es que muchas, y ahora, hoy en día me preocupa mucho porque no sé si ustedes también, pero los que somos medios noctámbulos, estamos viendo la tele en la noche y de pronto estamos invadidos de estas medias con cierre, ¿no? Por ejemplo, en la cual los pacientes aparentemente se están poniendo un dispositivo más práctico, más cómodo, lo cual no es cierto. La compresión tiene que ser de forma circular y tiene sus gradientes que va de abajo hacia arriba ya muy especificados, de tal forma que una mala compresión, como en el caso de esta, que no es una compresión propia, podría provocar no solamente el agravamiento de síntomas, sino también incluso la aparición de algún proceso ulcerativo, porque pues quedan secuestros venosos por ahí que van a ser zonas de hipertensión y la piel pues va a sufrir. Así que yo creo que tanto es incómodo para el paciente y hace que no tenga apego el hecho de tener una mala compresión prescrita, ¿no? Me refiero a un paciente que a lo mejor tiene un síndrome postrombótico y le pones una media de 8-15 milímetros de mercurio, pues por supuesto que no le va a hacer nada, el paciente no va a sentir mayor alivio y a lo mejor se le enrolla por allá abajo y hace un efecto de cincho y entonces sí puede provocarle más problema o edema. Pero creo que para eso sí es muy importante que la valoración del especialista sea, yo creo que desde el punto de vista del médico de primer contacto, medias 8-15 e incluso 20-30 para procesos de enfermedad venosa crónica y varices, por abajo de la rodilla está bien. Yo diría que lo pueden prescribir sin problema, lo pueden hacer bien. Las medias por arriba de la rodilla casi no están indicadas a menos que el especialista vea algunos datos ahí que son necesarios y digamos que el apoyo es menor. Por fortuna, la mayor parte de nuestros pacientes pueden colocarse medias por debajo de la rodilla y la verdad es que el alivio es bastante cuando lo hacen así. Muy bien. Mónica Rojas pregunta, en el primer nivel de atención solamente tenemos pentoxifilina y cinaricina. ¿Qué opinas al respecto, Nacho? Es que es una tragedia que Sí, por años y por décadas nuestras excelente autoridades de salud respuesta. nunca hayan mirado a sus angiólogos en el Seguro Social y en el ISSSTE y en Secretaría para preguntarles si el cuadro básico estaba bien, porque se entiende que se tenga que dar algo,
pero no por eso se tiene que dar lo que no está ni siquiera indicado y lo que no tiene ningún efecto terapéutico. La pentoxifilina solo está descrita en las guías en estudios que tienen muy poca efectividad para manejo adyuvante de una úlcera, pero en realidad no hay una evidencia fuerte y es como, digamos, una herramienta más. Pero, de hecho, ningún fármaco está indicado como absoluto para el tratamiento de úlceras, pero se tienen evidencias como adyuvantes al manejo. Sin embargo, creo yo que debe hacerse una revisión del cuadro básico y dejar de gastar, porque además es cara la pentoxifilina, le causa mucha gastritis a los pacientes, gastritis, Exacto. y no, ni siquiera para la enfermedad arterial periférica ya. Así que yo creo que si un día desaparece del cuadro básico, nadie va a llorarles por eso. Así es. Otra pregunta es, ¿qué tan importante es la obesidad en el tratamiento del paciente con varices? Es decir, entiendo que está preguntando, es bien frecuente que lleguen con nosotros y que nos digan que los pacientes les dicen, tiene usted que bajar 10, 15, 20 kilos para que la pueda tratar de varices. ¿Qué opinas de eso, Nacho? Bueno, no hay evidencia que el paciente tenga que tener una disminución franca del índice de masa corporal para poderse operar. Por supuesto que asociado al sobrepeso viene pues infección de heridas, mayor edema, una mayor probabilidad de trombosis venosa profunda. Si es que el paciente va a ser tratado desde el punto de vista quirúrgico, mínima invasión o cirugía convencional. Pero en general el tratamiento de un paciente con enfermedad venosa crónica se ve alterado por el sobrepeso, pues simplemente porque el paciente no puede caminar lo que necesita. Hay muchos mitos. La gente piensa que el tratamiento o parte de las medidas son solamente acostarse y levantar las piernas. Es todo lo contrario. El tratamiento es poner medias de compresión y poner a caminar al A paciente. caminar, Lo que el claro. paciente necesita es que la bomba de compresión muscular que tenemos en las pantorrillas pueda trabajar de forma adecuada con la compresión que pueda lograr que ese reflujo ese flujo sea rápido. En realidad también se cree, digamos como mito, que las medias de compresión ayudan a las varices, pero en realidad ayudan al retorno del sistema venoso profundo y con eso disminuye la acción en las varices de forma indirecta. Pero yo creo que si el paciente camina y hace ejercicio y por hacerlo baja de peso, pues ayuda de ambas formas, ¿no? Muy bien. Pregunta también repetitiva. Dicen, si el paciente tiene varicotrombosis, ¿con qué frecuencia la trombosis de las venas superficiales se van al sistema profundo? Y si es conveniente darles medicamentos de los nuevos anticoagulantes orales. La frecuencia es 23%, o sea, sí, no es tan despreciable, Así pero es. tampoco está justificado anticoagular a un paciente por un proceso de trombosis venosa superficial, que no, ya si la trombosis está en la vena perforante y está por debajo de la fascia, tal vez ahí sí, si el ultrasonido nos da ese dato, a lo mejor sí estaría indicado, pero en realidad con antiinflamatorio, antibiótico, el reposo y la compresión adecuada, al paciente le va bien. Hay pacientes que hacen tromboflebitis de repetición, entonces en estos casos, que ya es como, digamos, una señal de que a lo mejor el siguiente va a ser el sistema venoso profundo, a este tipo de pacientes sí valdría la pena darles algún anticoagulante que puede ir desde la pentoxifilina hasta los nuevos inhibidores del 10A, ¿no? Otra pregunta también que se repite con mucha frecuencia. ¿Qué opinan sobre el tratamiento de las varices con escleroterapia? Bueno, depende de qué varices y de qué segmento, pero el tratamiento Exacto. con escleroterapia es un tratamiento estupendo que se usa en todos lados del mundo, que lo utilizan en las mejores clínicas venosas, en los mejores hospitales, y esto es porque los resultados de la escleroterapia han mostrado ser superiores en muchos estudios a la cirugía, sobre todo cuando el paciente tiene algunas otras comorbilidades, ¿no? Y que pues obviamente también permite que el paciente se reincorpore más rápido a sus actividades y los riesgos de la escleroterapia bien practicado en manos de un experto que ha hecho un diagnóstico profundo del paciente con un mapa hemodinámico son excelentes. Realmente es un tratamiento que todos hacemos los angiólogos y que me parece que debe quedar en manos del angiólogo. Por supuesto. Y yo aquí agregaría un poco que a partir del advenimiento o de la utilización de nosotros, de los angiólogos,
el ultrasonido, hemos identificado con más precisión los puntos que originan las varices, los puntos de reentrada, y el tratamiento que se da ya está dirigido, ya no es simplemente el inyectar superficialmente todas las venas que se alcanzan a inyectar. El riesgo que se tiene al inyectarlas de esa forma es que tengan una recanalización muy pronta, que se vengan complicaciones frecuentes, porque aparte acostumbran a inyectar grandes cantidades, y bueno, eso nos lleva a tener complicaciones que habitualmente no se deben de tener. Te preguntan sobre la cámara termográfica que utilizas, Nacho. La verdad es que es una cámara de uso industrial, no hay cámaras clínicas que estén a la venta. En Estados Unidos hay solamente una marca y no está todavía autorizada por la FDA para uso diagnóstico. Lo que la cámara térmica nos permite ver es probablemente lo que a veces tenemos que hacer con la mano, que es tocar si está más caliente o más hipertermia en alguna zona que en otra, pero pues uno le dice al paciente, mira, aquí se siente caliente, aquí no, la variz está inflamada. Pero cuando lo haces gráfico con la cámara, el paciente se convence que lo que tiene no es una vena dilatada, no es un proceso estético que, ay, no me importa si la varice se ve o no se ve. No, es un proceso inflamatorio que a la larga se va a convertir en un problema. Puede ser una úlcera o puede ser una trombosis venosa superficial o dolor, porque finalmente todo esto está interrelacionado, ¿no? Entonces la usamos con ese fin, la usamos con el fin de también ver, y es muy útil saber dónde quedaron, por ejemplo, venas que no fueron ablacionadas, ya sea por la radiofrecuencia, el láser o por la escleroterapia. Y es muy útil en ese momento, no en las semanas iniciales, porque el edema no permite que se vea bien la temperatura, pero sí ya digamos después del primer mes y medio, ya se puede identificar dónde quedó una vena recurrente o una vena que fue saltada, pues vamos y la inyectamos ahí. La verdad es que nos ha sido muy útil para eso y para otras cosas, también para enfermedad arterial periférica. Claro. Finalmente, la última pregunta. Son muchas, realmente tardaríamos mucho tiempo preguntando todo lo que contestando todo lo que nos están preguntando. Sin embargo, bueno, intentaremos hacerlo por el Face, las preguntas que están haciendo. Vamos a intentar contestarlas todas. Finalmente, el manejo sugerido de la celulitis persistente por insuficiencia venosa. Bueno, persistente es importante porque eso quiere decir que no ha cedido. Si fuera recurrente es diferente, pero si es persistente, hay que revisar si el paciente tiene un proceso linfático asociado, o sea, si es un linfedema, un flebolinfedema o algún otro tipo de alteración linfática. Casi todos los pacientes con enfermedad venosa crónica tienen alteración del sistema linfático. Es este tercer sistema vascular que tenemos y que la verdad es muy despreciado por muchos. Pero yo creo que el manejo aquí tiene que ser mucho más agresivo. Yo si tengo un paciente que tiene este tipo de problemas, hago desde gamografías con leucocitos marcados hasta para identificar que no haya por ahí, por ejemplo, un proceso de osteomielitis, que parece mentira, pero hay muchos pacientes que tienen osteomielitis en rodilla, en tobillo, en algunas otras zonas, y que están haciendo que el paciente parezca que tiene una celulitis constante y en realidad el proceso es otro. Y resonancia magnética también. Me gusta mucho la resonancia porque nos permite ver muy bien los tejidos superficiales y sobre todo pues identificar si es que existe afección del músculo. A veces he tenido un par de pacientes con miositis que de pronto pues el proceso inflamatorio a nivel del músculo es muy grande y hace que el paciente parezca que tiene un flebolinfedema, perdón, y pues no, en realidad lo que el paciente tiene es un proceso inflamatorio grande en el músculo, ¿no? Esto se ve muy bien con la resonancia. Pero lo que tienen que entender es que la celulitis es una complicación no es un problema como tal. Habitualmente se presenta en pacientes, sobre todo los de repetición, se presentan en pacientes con una enfermedad venosa crónica. Entonces, la hipertensión venosa condiciona con mucha frecuencia este tipo de problemas. Así es. Nacho, permíteme pasar unos comentarios antes de despedirnos. Sí. Nuevamente agradecer al Laboratorio Servier. Gracias a ellos podemos presentar esta sesión.
gracias a nuestros patrocinadores. La siguiente sesión el próximo jueves es opciones y resultados en el tratamiento de las varices en miembros inferiores, a la misma hora, el jueves 18 de junio. Y les recordamos que si nuestro gran amigo COVID nos lo permite, en Puebla vamos a realizar el Foro Venoso Mexicano, intentando realizarlo con todas las máximas opciones de seguridad que tengamos para poder realizarlo sin riesgo, sin peligro alguno. Nacho, quiero agradecerte mucho el tiempo. Yo sé que estás en extremo ocupado y agradecerte por la calidad de esta conferencia. Espero que a todos nuestros amigos, tenemos amigos desde Argentina, Ecuador, según están llegando aquí los mensajes de saludos, de aquí de México, de Pachuca, de Salamanca, de varios lugares del país, pero nos da mucho gusto también que nuestros amigos fuera de México hayan disfrutado de tu conferencia. Te agradezco mucho. Gracias nuevamente al Laboratorio Servier y nos vemos el próximo jueves. Nacho, gracias. Muchas gracias, Valente. Gracias a todos por su paciencia y gracias a Servier también. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.